Continuamos en sanidad interior y hemos estado viendo a través de todos estos meses que la sanidad interior se divide en 3 fases. La primera fase es cuando llevamos todos nuestros dolores a Jesús para que Él nos vaya sanando, nos vaya restaurando. Y las maldiciones generacionales y estos dolores o el pecado mismo puede hacer que nosotros tengamos puntos débiles. Y entonces la segunda fase es ir viendo esos puntos débiles y cerrando las puertas que se abrieron. Y la tercera fase es llevar cautivo todos esos pensamientos, ya que muchos de nosotros a veces vivimos llenos de pensamientos que nos molestan y que no podemos controlar de ninguna manera. Algunas veces nos arrepentimos una y otra vez de las mismas faltas que hemos confesado por años y cada vez tratamos de sentirnos más arrepentidos porque según nuestros propios pensamientos, las veces que lo hicimos con anterioridad no fueron suficientes y algunas otras personas sus pensamientos les condenan hasta por errores más insignificantes. Y se preguntan ellos, ¿cómo puede Dios soportarme? Y se preguntan a otras personas, sus pensamientos les hacen repetir ciertos ritos sin sentido una y otra vez. Y entonces, ¿cómo podemos saber si lo que pensamos viene de Dios o si estamos sencillamente escuchando nuestros propios pensamientos y deseos? O aún peor, es posible que cierto pensamiento sea una tentación de desprecio hacia mí mismo que intenta llevarme a una depresión y proviene del diablo disfrazado como ángel de luz. Es que en nuestra mente es en donde se lleva a cabo esa batalla. Ahí es en donde el enemigo lanza sus dardos más grandes y por eso San Pablo nos ha venido diciendo que tenemos que ir renovando nuestra mente. Tenemos que ir pensando como Filipenses 4:8 en todo lo bueno, lo agradable, todo lo que es virtuoso y aquellos pensamientos que no se adecúan a la palabra de Dios tenemos que llevarlos cautivos a los pies de Jesús, como nos lo diría San Pablo en 2 Corintios 10:5. Y entonces, hermano, es una lucha constante con esos pensamientos. Yo te invito hoy a que saques tu palabra en la primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9, primera de Juan 1, 6 al 9, saca tu palabra, saca tu Biblia. Recuerda, hermano, que la palabra de Dios es esa espada de doble filo que atraviesa hasta lo más recóndito de nuestra mente, de nuestra alma, entre las fronteras del alma y el espíritu, pero además es la que nos produce fe. Y tenemos que saber bien cuál es la voluntad de Dios y esa está plasmada ahí, hermano. Necesitamos nosotros llenarnos de la palabra, como hacía San Pablo, que nuestro corazón esté rebosante de la palabra de Dios, ya que tenemos que aprender entonces a saber si lo que pensamos es un proceso de arrepentimiento producido por el Espíritu Santo cuando no estamos haciendo bien las cosas, o son pensamientos condenatorios, acusatorios, que vienen generalmente del pasado, que nos culpan. Y entonces nosotros tenemos que saber bien qué es lo que está pasando por cada uno de nuestros pensamientos. Y entonces, hermano, ahí la palabra del Señor en la primera de Juan 1:8 al 10. Mira cómo nos dice San Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está
en nosotros. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué palabra tan linda. Este es un texto de batalla en sanidad interior, en donde subraya, hermano, primera de Juan 1:9. Ahí nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Yo te invito hoy ahí, hermano, donde estás, a que te apropies de ese versículo y vas a decir ahí, como contemplación, imaginándote a Jesús. Tú le estás confesando tu pecado ahí a través del sacerdote y le vas a decir, si yo confieso mi pecado, Jesús es fiel y justo para perdonarme. Si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y purificarme de toda maldad. Mira, hermano, dice que el Señor, porque Él es fiel y porque es justo, nos perdona. Muchas veces pensamos nosotros que al hacer esa confesión de pecado muchas veces y orar muchas veces por el mismo pecado, hay personas que ya Dios les ha perdonado en el sacramento de la reconciliación algún pecado, algún aborto, alguna muerte, alguna mentira, algún pecado en el pasado, y le vienen constantemente pensamientos de condenación, pensamientos de culpa, y entonces tienen que estar pidiendo perdón una y otra vez, porque si no, no se sienten buenos cristianos, el enemigo los va acusando, y entonces, ¿cómo podemos saber si lo que pensamos viene de Dios o si estamos sencillamente escuchando nuestros propios pensamientos y deseos? Y tenemos que tener en cuenta entonces que como hijos de Dios, sabemos que Dios quiere comunicarse con nosotros. Sin embargo, hay muchas personas que tienen poca idea de cómo es Dios, cómo es que Dios nos va hablando, y sabemos que Él nos habla a través de su palabra, pero ¿cómo puedo saber qué es lo que Él quiere decirme a mí en particular? Y a eso, hermano, en la interpretación de la palabra la podemos hacer como una interpretación literal o una interpretación espiritual. Y la interpretación espiritual, la palabra la podemos interpretar de una forma moral que nos dice a nosotros, una forma escatológica, que ese texto qué quiere decir para el final de los tiempos, o una interpretación tipológica. Una interpretación tipológica es qué es lo que ahora, por ejemplo, el paso del Mar Rojo significa también nuestro bautismo, la salida de la esclavitud, o el mismo diluvio representa también nuestro bautismo, en donde nosotros somos librados a través del agua. Eso se llama interpretación tipológica. Y cuando nosotros estamos ya leyendo la Escritura, aunque la Escritura no es de una interpretación particular, nosotros tenemos que ser guiados por la tradición de la Iglesia y por el magisterio de la Iglesia, porque si no, entonces fundaríamos iglesias por todos lados. Sin embargo, muchas veces el Señor le va a hablar a nuestro corazón y esa palabra se llama rema. Cuando Dios le habla directamente a nuestro corazón, esa palabra se llama rema. Cuando esa palabra ya no cae solamente en nuestra mente, sino viene a nuestro corazón, a eso se llama rema. Porque la palabra literal quiere decir logos. Muchas veces está ahí, pero no nos dice nada. Y el Señor allá en el capítulo 10 de San Juan nos dice a nosotros que Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz y que Él las llama por su nombre. Sus ovejas no oyen la voz de otros, sino la voz de Jesús y le siguen a Él, dice San Juan. Y entonces al hablar en cuanto a examinar nuestros pensamientos, automáticamente tenemos que ir viendo cómo distinguir la voz de Dios, qué es lo que Él me está diciendo a mí en particular. Y es que en nuestra mente vamos registrando nuestros propios pensamientos, pero asimismo,
cuando Dios quiere comunicarse con nosotros, esos pensamientos de Él son registrados en nuestra mente, no son registrados. Los pensamientos de Dios no son registrados en nuestra mente, sino que son registrados ahí en nuestro espíritu, no en nuestras emociones. Nuestros pensamientos son registrados ahí en nuestra mente, pero Él habla a nuestro espíritu y en las tentaciones también son registradas en nuestra mente, o de lo contrario, no serían tentaciones reales. Sería tan fácil entonces si Dios usara el lado derecho de nuestro cerebro para comunicarse con nosotros y nosotros entonces usaríamos el lado izquierdo para pensar y todas nuestras tentaciones vinieran de la parte posterior. Así sería muy fácil distinguir el origen de nuestros pensamientos. Sin embargo, no ocurre así, y por eso es que tenemos que ir aprendiendo a discernir de dónde vienen esos pensamientos, porque en nuestra mente pueden haber pensamientos de condenación, pensamientos de arrepentimiento, y muchas veces tenemos que saber si los pensamientos son de Dios, son del enemigo, o son pensamientos nuestros. Tenemos que ir distinguiendo eso, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo, cómo ir discerniendo la voz de Dios en dos áreas en particular. Primero, distinguir la voz de Él cuando nos guía, cuando tomamos decisiones, y tenemos que ir discerniendo nuestros pensamientos de convicción y pensamientos obsesivos. Y con eso en mente, hermano, ahí en el corazón de María Santísima, meditando la pasión y muerte de Jesús, purificándote, santificándote, llenándote del Espíritu Santo, rezando el rosario para preparar el camino del Señor. Vamos a ir aprendiendo entonces cómo ir aprendiendo a discernir la voz de Dios, sobre todo cuando Él nos guía o cuando hay pensamientos de convicción y pensamientos condenatorios obsesivos.